No, ustedes tres de biología, Ustedes ¿no? son de biología, ¿no? Nosotros están en BICU. Otro. Solo Contreras, ¿no? También. Ajá. Bien, entonces, bueno, les comentamos que la maestra Elsa Casas se integra al seminario y va a participar con nosotros debido a que pues todo lo que ella sabe, conoce y demás, pues nos conviene. Yo hablé con ella y me dijo que sí, con gusto colaborar con nosotros y pues va a estar con nosotros. Entonces es una persona más que formará parte del grupo de trabajo. Por otro lado, la sesión pasada, creo que la minuta que nos hizo Gustavo estuvo bastante completa y bien. No sé hoy quién quisiera hacerse cargo. ¿Te haces cargo de hoy de la? Bueno, va a ser nuestra queridísima Vale la que nos va a hacer la minuta del día de hoy. Habíamos quedado que pues cada sesión la vaya haciendo una persona distinta para que sepamos cómo hacen las minutas cada quien. Que no se nos haga tan pesado. Y que no se nos olvide como a mí el Zoom. Que le quede mejor. Para ver el estilo, dile. El que le quede mejor va a ser la última. Entonces, esa es una. Y la otra son las sesiones. Me decía Raimundo que las sesiones cada 15 días a lo mejor no son tan necesarias, que a lo mejor pudiera ser cada 3 semanas o cada 4, no sé, una sesión por mes. A mí se me hace muy poco porque al momento que están haciendo la evaluación de los trabajos, las sesiones ya están ahí, además de que tendríamos el problema de que en el proyecto siempre hemos puesto que son 2 sesiones por mes, de 2 horas, entonces no lo podríamos modificar ya. O sea que de hecho sí, aunque no las hagamos, las minutas sí tendrían que ser así. Yo les pediría que por favor tratemos de firmar las sesiones porque hay que integrarlo y después al final del año en el informe es que faltan las firmas de no sé quién es, que no sé qué tanto. Entonces hay que firmar las sesiones para que eso se evite, ¿no? Que ya quede listo el problema. Incluso la maestra una vez, Nancy, no andaba, creo que en Cancún, en Acapulco, no me acuerdo dónde, y tenía que firmar las minutas. Bueno, fue un lío porque pues sí había estado y había participado, pero no había firmado, entonces era un lío terrible. Entonces, sí, tuvimos que ir a Cancún. Pero bueno, entonces ahí esa es la otra cuestión. Entonces sí, sería cuestión de que discutiéramos o que viéramos la posibilidad de que si nos vamos a ver con mayor tiempo, no lo podemos hacer formalmente, las minutas sí tendrían que quedar cada 15 días. Además, sería bueno que hiciéramos una minuta de las sesiones en línea como es oficialmente la de hoy y las sesiones presenciales. Esa es otra cuestión que también vale la pena comentar. El otro punto que quería también mencionarles es el trabajo en línea. La vez pasada lo estábamos evaluando y creo que Raimundo fue el único que nos compartió algo. Entonces, claro que Ivonne y yo hemos estado comentando algunas cosas y antes de subirlas o de compartirlas, las vemos. Y cuando se las compartimos, pues vemos también que son propuestas, no quiere decir que ya es así, sino todo es propuesta y al final de cuentas, pues aquí en las sesiones tendríamos que irlo como definiendo, puliendo, aumentando, quitando lo que se hace normalmente. Entonces es importante que, insisto, que sí le demos espacio en nuestra labor al trabajo en línea, porque es una manera de justificar que estamos trabajando, aunque no estemos en las sesiones presenciales. Si hay alguna
revisión, como ha sucedido en algunos casos, de que este maestro, este grupo, este seminario no cumplió y entonces te hacen la auditoría y dicen, a ver, ¿qué hizo y dónde está? Y entonces ahí empiezan a ver y dicen, pues aquí, ¿por qué dice que la maestra Ana Córdoba tiene el 100% de la asistencia si no tiene trabajo? No, ¿dónde está el trabajo que hizo? Cuando somos profesores de carrera, pues es más complicado porque pues tenemos la obligación directa. Cuando somos profesores de asignatura, pues también tenemos la obligación, pero indirecta. O sea, no está, el compromiso no es el mismo, pero por eso sí es importante que, pues que lo hagamos, ¿no? Yo creo que además nos ayuda y como este año vamos a trabajar en la formación de profesores, pues dentro de la formación de profesores está la firma de minutas. Hay que Bueno, en firmar las cualquier situación minutas. hay firma de minutos, ¿no? Sí, hay que estar al Como pendiente de evidencia. que las firmemos, de que se integren a la Y minuta. existe una hojita. Sí, hay que Ah, hacerla. Es que la vez Hay que pasada hacerla, también no la aquí- trajo, dijo, hay que hacerla. No, yo se la dimos a Gustavo la vez pasada, ¿no se la llevó él? Gustavo No, pero esa Robledo. vez fue de una que Ajá, de agarramos una ahí de- Sí, yo tengo la física y ¿Mande? también añadí una foto. Tengo la física, la hoja de firmas y añadí la foto en la minuta. Ok, Sí, porque ok. está ajá, está escaneado. Sí, está escaneada y la vimos en la minuta, pero a lo que me refiero es que también en esa minuta las personas que no pudieron estar presencialmente, pero que estuvieron en línea, también la tienen que firmar sin indicar si estuvo presencial o en línea, simplemente que haya trabajo y entonces, como les decía, ese trabajo se avala con lo que ponemos, pues no necesariamente en el WhatsApp, tampoco tiene que ser ahí, o sea, igual puede ser de otra manera, pero sí tendríamos que de alguna manera, pues, manifestar que estamos participando, ¿no? No sé, lo que se nos ocurre es bueno. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, Ya usted también nos mandó una calendarización de las reuniones. que va a haber. Ajá, Y ahorita estaba revisando bueno, ya la había visto, pero ahorita que estamos acá. Yo no sé qué tan posible sea o qué tan factible sea que las reuniones que están programadas en línea se pudiesen hacer o sea, por la tarde, noche, y las que están programadas presencial que sí queden 12:30. Porque ahorita, por ejemplo, los que estamos saliendo de clase, o me voy a mi casa y me conecto, o mejor me subo para acá, entonces diga, mejor va a ser presencial. Entonces vamos a estar como en esta dinámica de que unos sí en línea, otros no, pero bueno, no hay problema, ¿no? Pero yo no sé qué tan conveniente sea que las que son en línea se programen a todos a las 7:30, 8, o los que salen de la tarde también. Yo entiendo que hay quienes, no sé si hay profes del vespertino, y que también tengan el tiempo de llegar a su casa, conectarse e incorporarse a la sesión, ¿no? Entonces, considerarlo así. Y como dije, yo entiendo que para cada sesión, sea presentar en línea, tiene que haber una minuta, ¿no? Entonces, también como decía lo de la firma, que tiene que ser para cada sesión, tener como ya el formato. Yo no creo que en años pasados teníamos ya un formato. sí, así hicieron. Y tenerlos, también alguien que si quieren hacerlos impresos y ya tenerlos, no sé, borrados aquí con el profe, ya para, si no nos reunimos acá, pero ya podemos venir aquí a pedirlo y el día que sea la sesión, pues firmar para que no estemos batallando al final del semestre, al final del año, buscando las firmas, ¿no? Sí, me parece bien esa opción aquí. Bueno, abusando de la hospitalidad de El profe nuestro Gustavo. queridísimo García Jaramillo, Gustavo, para no confundir. Pudiéramos pedirle de favor que se quedaran aquí las de la firma para que pues, por lo menos sabemos que este es un lugar fijo. Ahora que yo me reintegre, que será el próximo año, a lo mejor ya va a ser este espacio, el equivalente va a ser el de allá arriba, el de donde era la estación meteorológica cuando yo la atendía, porque el cubículo pues todavía lo tengo yo a mi cargo y lo único que falta es que le den su manita de gato y como voy a estar al pendiente de que se suceda en este año que no voy a estar oficialmente aquí para que pues la sede formal del seminario sea ahí.
Pero pues mientras son peras o son manzanas, pues vamos Mientras. a trabajarlo aquí. Entonces quedaríamos en eso, ¿no? No sé si eso que comenta Sandy, lo podamos precisar para que las sesiones en línea efectivamente son mejor en la noche, porque ahí todo el mundo tiene ya más comodidad y todo que a mediodía. Hoy tocaba en la noche, o no, tocaba en la mañana porque habíamos quedado que iba a ser Los dos, dos miércoles, presencial y en línea el a mismo la misma día. hora para que así estuviera el mes, ¿no? Ah, ya. Esa fue lo que ya habíamos Sí, dicho. sí, sí. Y el siguiente mes también ya para organizarnos que fuera en la tardecita. 12:30 De y hecho, 12:30. la propuesta de la sesión anterior fue, había comentado que 8:30. Y yo les decía que si por favor podía ser un poquito más temprano por la hora de interacción entre todos, ¿no? Y digo, yo me levanto a las 3:30. Entonces, Sí. Unos nos acostamos a las 3:30. Sí, ya otros se apenas levantaron, están ¿qué pasó? levantando. Sí, es que esa también había sido otra de la razón. Yo es que decíamos, si los miércoles también tenemos algunas actividades o que no fueran el mismo día también, porque yo los miércoles tengo otras actividades que termino a las 9. Entonces, si fuera eso, bueno, me saldría 15 minutos antes, entraría 15 minutos después con ustedes, pero no sería todos los miércoles. Entonces, también esa es otra. Digo, yo no tengo problema, pero sí también para irlo Sí, alternando los organizando. días. Ajá. Puede ser miércoles o viernes. Ajá. Viernes que ya no tienes el problema de levantarte O el tan jueves. temprano el sábado. ¿No? También podría ser. Pero ya estamos como más en Bueno, ya luego los viernes es más Bueno, sí, complicado. también más complicado, pero. Miren, yo ¿No fue? sugeriría una cosa. Yo también he estado pensando que a lo mejor no voy a estar en México todo el año. Voy a estar fuera en algunos momentos y también me tendré que conectar a las sesiones. Pero entonces yo creo que alguien también se tendría que hacer cargo de la sesión para que pues, se lleve a cabo, independientemente que a lo mejor yo no pueda o alguien no pueda. Pues tú eres la coordinadora. Para que la sesión se lleve a cabo, o sea, independientemente de los que no estén directamente en ese momento. Por eso es tan importante que sí le demos el trabajo al WhatsApp y pues hasta el correo electrónico donde puedan, o sea, que se vea que estamos participando y no nada más, sigamos con la idea de que tiene que ser así presencial para que funcione. Una pregunta, bueno, no, comentar. En el caso de que no estés aquí en México, junto hasta en Colombia, ahí convendría las sesiones en videoconferencia, ¿no? Si es que Sí, por supuesto, estuviera, pero ¿no? ¿qué tal si estoy en otra no, si ya no en un estoy avión, en un ajá. autobús, no sé, Yo haciendo dije, bien otra cosa? ocupado, dije, no, está bien. Pues de que, bueno, podríamos ir a ver acá, ¿verdad? Podríamos. ¿Hay diferencia de horario? No. Ahorita Yo no. pensé que de actividades a esa hora sí sé muchas diferencias. Cada quien hace lo que quiere en la noche. A la hora que Sí, puede. sí. Bueno, Por eso se duermen a las 3:30. exacto, Nancy. Apunten la minuta que Nancy. A esa hora me levanto. Bueno, Actividades extracurriculares. Sí, sí. incluidas. Está bueno. Bueno, entonces ya retomando el asunto del proyecto, ahora sí, lo que vimos la vez pasada en cuanto a las sesiones de aprendizaje, me encontré que ya hay como que todo un esquema para lo que es una sesión de aprendizaje. O sea, no sé si ustedes leyeron o buscaron en algún otro fuente lo que estamos analizando aquí. A mí me gusta esa idea y por eso encontré, les voy a compartir el documento que, bueno, primero déjenme ver si lo tengo aquí, sí, aquí está. Eso de sesiones de aprendizaje.
¿Qué es una situación de aprendizaje? Es el documento que les mandé ayer, ¿verdad? Apenas. En este documento yo encontré algunas cosas que me llamaron mucho la atención, me gustaron y considero que deberíamos así como de tomarlas en cuenta para lo que estamos haciendo, porque hay una serie de elementos que al momento que estemos dando o participando en el curso o en los cursos que vamos a hacer, porque me obligaron a que fueran 2 cursos de 40 ¿Me horas en el obligaron? proyecto. Válgame Sí, me Dios. obligaron los del consejo, que eso es lo que dice el protocolo. Yo no lo vi así, pero por un lado dije, bueno, pues en realidad siempre estamos trabajando cursos de 40 horas, 20 presenciales y 20 de trabajo en línea. Claro. Por ese lado no hay problema. Lo que sí me desconcertó es que tendrían que ser 2. Entonces, pues está bien, porque yo dije, bueno, pues entonces hagamos 3 para que los profesores que participen les sea válido como un módulo de 3 sesiones secuenciadas, que se tiene un valor distinto a cursos aislados. Pero bueno, eso es nada más a nivel de una idea, ¿no? Pero pues sigamos alimentando lo que es la sesión de aprendizaje, y en esas sesiones de aprendizaje, como lo marcan algunos autores, hay que distinguir lo que sería un escenario de aprendizaje dentro de esa sesión de aprendizaje y una situación de aprendizaje. En este sentido, no sé qué tanto nos podamos revolver en este proceso de conceptualización, porque pues la sesión de aprendizaje creo que es un elemento más amplio, en donde tenemos como que, yo creo que fines más mediatos. Y tanto los escenarios como las situaciones de aprendizaje, que ahí yo ya veo cierta situación de sinonimia, que son como sinónimos. Una situación de aprendizaje o un escenario de aprendizaje específico incluiría lo que les fui colocando en este documento, que finalmente estos documentos podrían ser integrados a los cursos que estamos haciendo en formación de profesores, para que hagamos lo que les propongo en este documento, ¿no? Por ejemplo, aquí viene una parte de lectura, luego viene una parte de un formato en donde podríamos pedirle al que participe en el taller, pues que organice su situación de aprendizaje de acuerdo a este formato, porque si son profesores de diferentes asignaturas, pues tendrían que tomar sus temáticas y todo este tipo de cosas. Y por último, vienen ya los ejemplos. Yo les puse ahí algunos ejemplos que encontré que me parecieron interesantes sobre diferentes formas de organizar situaciones de aprendizaje. ¿Por qué situaciones de aprendizaje? Porque una sesión de aprendizaje, según lo que yo encontré, se organiza o se estructura a través de situaciones de aprendizaje. Siento que te iba a decir, como que la sesión es un poco más grande Ajá. en cuanto a tiempos, y luego los vas utilizando a la parte metodológica. A situaciones de aprendizaje, exactamente. En la primera parte del texto, el esquema que quisiera que rescatáramos es el siguiente. Bueno, lo voy a... Déjenme ver si lo... Si esto lo vamos a estructurar, por ejemplo, para dar un curso, como nota podría caber aquí donde dice situación de aprendizaje, podríamos poner una nota aquí en este renglón que todavía nos acaba, pedir o llevar el programa operativo de cada área, ¿no? ¿Tienes uno negro? No, Yo traigo. podríamos proyectar la pantalla del pizarrón a la sesión para que lo vea Gus y los que están en línea. Sí, si quieres. Eso es, aquí tiene uno. Yo también. Okay. No sé de qué lado la voy a Creo poner. que es HM. Sí, está bonito. Sí. El filtro de Gus.
¿En serio? No lo he encontrado. Porque siempre Aquí no entra, aquí, Ivonne, entra acá. Haces Sí, HDMI. por acá, porque aquí. Voy. Diana, Me diste Estás bien eléctrica, nos dimos. Estamos bien eléctricas. Muy corrientitas, niñas. Yo no quise decir eso por nada. vamos a ver si los que están en- Sí se ve. Ah, ¿quieres ver el? Para que se vea mejor. Ay, Yo creo que No, luego pero- cambiar la cámara aquí. Darle el giro. Ajá. Sonríe bonitas, pero no. Es que estoy más atenta a eso y todavía me dice, sonríe. En la primera, Estoy atendiendo eso, ¿no? Que por sí, eso pero es que te no. pones bien serio. Ya se Ahora ve sí. la pancita de Ángel, el cinturón. Pancita, mija. ¿En Ah, ya sí, dónde? ya. ¿Cuál? Dime. Bueno, miren, creo que pudiéramos hacer una reflexión en el sentido de lo que estamos haciendo cuando damos una clase. En realidad lo que estamos haciendo es una situación de aprendizaje, partamos de ese hecho. Cada clase que damos día a día es una situación de aprendizaje que estamos de alguna manera conformando, en donde nosotros pues somos los que, según dice ahí, tenemos o definimos momentos, espacios y ambientes. Momentos, espacios Ya sí. y ambientes. Una situación de aprendizaje luego tendría que estructurarse a través de un simple momento. Yo no sé si podamos establecer una distinción, una distinción entre qué, ahora sí que entre qué momento o entre qué tiempo nosotros, un momento específico forma parte de una situación de aprendizaje. A lo mejor es más fácil en un espacio como este armar una situación de aprendizaje como lo que estamos teniendo a lo mejor entre nosotros seis que estamos en este momento aquí, porque estamos ocupando el mismo espacio, lo estamos compartiendo y es una situación distinta, pero los momentos los podemos usar, por ejemplo, en línea. Pero no me O queda de claro otra. a mí bien como lo del momento, porque yo entendería que hay momentos, como lo mencionamos, no sé si era el inicio, el desarrollo, el cierre, o no te estás refiriendo No. a eso, es que eso no Yo lo es. interpreté distinto. Ajá, por eso es que dije, no te estoy entendiendo en el sentido del momento, cómo pones en una situación de aprendizaje. Si una situación de aprendizaje es dentro de una clase, pues entonces sí hay varios espacios de minutos para poder hacer varias actividades. Entonces, Esos espacios de eso... minutos no será así como que esos momentos, o sea, cualquier momento, porque mira, Ajá, sí. el espacio puede ser un salón de clases, o puede ser Ujú. cualquier Sí, eso otro sí, espacio, cualquiera, y el ambiente también, claro. un ambiente determinado, si es un bosque, si es un X, a lo mejor hay un ambiente para cada contenido, porque al final de cuentas el contenido es lo que también lo voy a cerrar tantito. Sí. El contenido es lo que nos va a llevar a esto, pero fíjate que hay una idea, ahorita antes de que lo comentemos, hay una cosa aquí que me gusta mucho y que creo que es lo esencial y sobre todo cuando estamos, porque esto lo estamos haciendo para defendernos en los concursos. Entonces viene lo que ahí nos señalan como la vida cotidiana. ¿En qué situación Ajá. Ahí sí. de la vida cotidiana nosotros Ujú. vamos a ubicar los momentos, Ujú. los espacios y los ambientes que permitan armar situaciones de aprendizaje? Si la situación de aprendizaje se queda específicamente en un salón y nunca retomamos la esencia para que ocurra un aprendizaje significativo, un aprendizaje que sea realmente algo que funcione, que estemos seguros de que está ocurriendo. Por eso yo les estoy diciendo, en este momento aquí, nuestra vida cotidiana es dar clase. Nuestra vida cotidiana está dividida en muchas actividades que hacemos, pero una de ellas, nuestro trabajo esencial viene siendo nuestra vida cotidiana
directamente relacionado con lo que nosotros hacemos como esa situación de aprendizaje. Y esta situación de aprendizaje decimos, bueno, aquí tenemos un momento, tenemos un ambiente y tenemos un espacio. Entonces, de acuerdo a esto, viene la otra situación que creo yo, no sé si por aquí vi uno rojito, préstame estos. Una situación muy peculiar y muy importante que es la problematización. ¿Qué tan difícil es establecer o extraer de nuestra vida cotidiana problemas que sirvan para diseñar una situación de aprendizaje? En el momento en que nosotros logremos esto, estamos bajando de una manera distinta nuestra labor docente. No sé si me explico, no sé si lo estamos interpretando igual. Si yo no uso en un momento determinado la problematización, entonces lo que estoy haciendo es nada más en el discurso estar sometiendo a los alumnos y creyendo que lo que yo diga, porque yo soy bien fregón, pues es lo que deben de saber y repetir todos. Y es que con la Cosa que no problematización, debe de ocurrir. claro, porque les estás provocando ese conflicto cognitivo de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eso es. Esa es la idea. Aquí viene la parte del aprendizaje que consiste en el conflicto cognitivo. Yo tengo un conflicto con ahorita. Ajá, sí. Por ejemplo, pregunto, donde nos das estos tres momentos, por ejemplo, yo interpretaría al ver los tres espacios, que el momento precisamente se relaciona con esto del problema, es el planteamiento que tú hagas de alguna situación, ya sea que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita el COVID, o sea, de la vida diaria, el momento sería plantear una situación, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O podría haber otra situación, otro momento. Me refiero al momento es al objeto o al ejemplo que tomas como punto de partida. A ver, mira, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita vamos a definir que tenemos que aplicar la problematización. Yo quisiera que la aplicáramos, que cada uno de ustedes pensara de qué manera podríamos plantear como problema el hecho de diseñar situaciones de aprendizaje. Yo les puedo decir, nosotros como profesores tenemos experiencia, hemos dado clase, tenemos antecedentes, tenemos conocimientos previos. No somos alumnos, somos un grupo de colegas. Pero tenemos que definir un problema y resolverlo. Ante esto, ¿cuál sería ese problema? ¿Cómo lo podríamos plantear? Que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de diseñar una situación de aprendizaje considerando momentos, espacios y ambientes de la vida cotidiana para aprender qué es una situación de aprendizaje, porque esto nos va a llevar finalmente a las sesiones de aprendizaje. ¿No? Mediante la resolución. Entonces ya estamos todos conectados, estamos sincronizados y estamos hablando de lo mismo. Sí entendimos que lo que necesitamos es saber aplicar la problematización, definir el problema y que nos quede claro a todos, porque entre todos lo tenemos que resolver. Al final de cuentas, ojalá que pudiéramos elaborar un formato como el que se les está planteando ahí, en donde podamos nosotros integrar la clase que vamos a grabarnos. Porque lo que estábamos hablando la vez anterior, lo que queremos es que grabemos una de nuestras clases, ¿verdad? Y vayamos identificando el esquema básico de lo que es una situación de aprendizaje dentro de una sesión de aprendizaje, de una temática concreta. Entonces ahí es donde yo creo que debemos de quitarnos ¿cómo sería? La investidura del docente tradicional de que yo soy el que está dando la clase y todos los demás están aprendiendo, anotando y diciendo nada. No, todos tenemos un problema porque yo no sé tampoco, o sea, yo tampoco me he puesto a reflexionar metacognitivamente, si lo queremos ver así,
¿Qué es una situación de aprendizaje y cómo le hago para que el tema, porque busca un tema transversal, les parece bien a la comprensión lectora? Todos necesitamos que los alumnos comprendan la lectura para que puedan aprender lo que necesitamos que les enseñemos. Entonces, obviamos y asumimos o creemos que ya lo saben hacer, cuando sabemos que no lo saben hacer. Entonces, ¿cómo integramos ese contenido transversal a esta problematización para que aprendan evolución o el tema que quieras? Lo que estamos dando ahorita, ¿qué tema estás dando ahorita? Nutrición. Nutrición de biología 3. Nutrición de biología 3. El nombre del contenido es nutrición. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos ubicando aquí? ¿Cómo planteamos el problema que creemos que se resuelva en toda la unidad de nutrición? Porque no podemos seguir fragmentando la información y pensar que el alumno está integrando las cosas porque nosotros somos bien fregones, como decir chi. No quiero decir groserías porque me están grabando. Pero entonces aquí es donde yo creo que tenemos que ser muy claros en que el planteamiento es problema para todos. Y en este momento es igual para nosotros seis, y tenemos que resolverlo y tenemos que buscar la mejor manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cómo extraigo momentos de la vida cotidiana para la nutrición? ¿Qué comiste? ¿Vas a hacer el listado? ¿Vas a entender qué son los carbohidratos y me los vas a traer? Y me vas a traer una muestra del carbohidrato que comiste ayer en la sopa. ¿Dónde está el carbohidrato en la harina? No sé, le voy buscando para que a través de ciertos momentos específicos relacionados con la nutrición, el alumno resuelva algún problema. Entonces, ¿sabes qué? Estaríamos entendiendo los momentos que a partir de esa problematización, momentos de aprendizaje que no nada más se van a ver en un espacio escolar, sino también, por ejemplo, en casa, lo que acabas de decir ahorita. Si realmente, por eso, pero con lo que tú estás diciendo ahorita, es que esa es la idea de una situación de aprendizaje, que realmente el alumno se dé cuenta de, ay, ahorita ¿por qué estoy comiendo mi pan y la leche? Cuando a lo mejor en la práctica de carbohidratos vimos que la leche tiene mayor cantidad de proteínas y que el pan tiene mayor cantidad de carbohidratos, y en la noche ya no me puedo dormir por la cantidad de azúcares que estoy consumiendo. Entonces, cuando ellos se dan cuenta en casa y lo traen nuevamente, o sea, por eso digo, un momento de casa lo llevan nuevamente a un momento de laboratorio, entonces, ¿cómo el aprendizaje no es nada más en algún punto, sino un aprendizaje es vivencial también? Justamente ahí es donde yo creo que entra así ya te entendí los momentos. Un espacio específico en la cocina. Claro. O un espacio específico en el laboratorio. O un espacio específico los puestos de garnacha que están aquí afuera. O sea, la vida cotidiana del alumno. Eso es lo que le va a dar sentido para que el aprendizaje sea significativo y real y sea real. Y no nos pongamos a flotar creyendo que las cosas están sucediendo cuando esto no está pasando. De veras que no está pasando, no estamos incidiendo en el espacio neurodidáctico de los alumnos. Neuronalmente no les estamos enriqueciendo nada. ¿Por qué? Porque lo que tú me dijiste es el análisis y la interpretación de una persona que sabe. Cuando un alumno pueda hacer eso de que si la leche tiene más proteínas que pan o cosas por el estilo, entonces empieza a saber, por ejemplo, qué tan importante es tener una buena información respecto a la nutrición de cada uno de nosotros para tu salud. Porque aquí hay habemos personas enfermas. Yo tengo una enfermedad, a lo mejor Valeria otra, Gustavo tuvo o tiene, etcétera. O alergias, ¿no? O simplemente las Yo también. psíquicas. A mí se me hace que decimos, ¿quiénes están en depresión? No, nadie, aquí la vida es así, puro desmadre. Ah, sí, pues eso también es una enfermedad. Claro. ¿Dónde está el concepto de salud? Porque si ese es de la salud, te han dicho esto. Porque en matemáticas te han enseñado a hacer cálculos, porque en historia te han mostrado cómo es que se han... No sé, esa integración, eso es lo que va conformando una situación de aprendizaje. No es el desarrollar una temática. Yo creo que romper ese paradigma va a ser un lío, porque estamos acostumbrados a que el alumno
recite, memorice y haga cosas que no debe de hacer. No. Un maestro actualmente tiene que buscar la manera justamente de ser consciente de qué está pasando aquí en este mundo y cómo hacerle para que el alumno en su momento también tenga la posibilidad de acercárselo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros le decimos, vamos a ver fotosíntesis? Sí, vamos a ver la fotosíntesis en el cactus, pero la fotosíntesis del cactus no es la típica, Claro. es otra diferente en los cactus, ¿verdad? Entonces, ese es, ¿qué tanto esa excepción hace que se pierda el proceso? Porque ya viene la otra parte, y la otra parte es justamente el contenido, el análisis conceptual. El análisis conceptual, que es justamente, ya no sé de quiénes son los estos, pero bueno. Justamente esto es lo que le va a dar sentido a todo lo demás. Porque generalmente es donde caemos todos, y en un examen, yo creo que si queremos destacar en una exposición, en una prueba de didáctica, ¿cómo se llama la prueba didáctica? ¿No? La de Frente a grupo. la clase frente a grupo, ¿vale? Frente a grupo, sí. Pero es la prueba didáctica. ¿Se llama así? Bueno, ahí es donde tenemos que integrar todo esto, de tal manera que nuestros sinodales tengan, bueno, tenemos la facilidad de que a los alumnos a los que nos estamos dirigiendo ya entendieron lo que queremos que entiendan. Porque ahorita que yo borré todo esto y les diga, a ver, pues, ¿con qué empezamos? Y luego, ¿qué siguió? ¿Y dónde empezó? Y empezamos a retomar todo esto con base a resolver una problemática. Seguramente estamos promoviendo estructuración de qué, pues obviamente de esquemas o modelos mentales que de alguna manera pues es donde estamos trabajando, porque aquí tomamos decisiones, porque aquí integramos la información, porque aquí le damos sentido, porque aquí establecemos las creencias aquí en el pensamiento, en la mente, en todo lo que neurológicamente es el espacio donde queremos que recaiga lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, repito, insisto, estamos hablando de sesiones de aprendizaje. Estas sesiones de aprendizaje están conformadas por situaciones de aprendizaje de acuerdo a qué, al análisis conceptual de una temática que se aplica a la vida cotidiana para que existan o surjan dentro del diseño de esas situaciones de aprendizaje ciertos momentos concretos que van a hacer que sea significativo el conocimiento, la información que le estamos dando. Y si creamos espacios, yo no sé en qué, tal vez regresando a la problematización, en qué pudiéramos precisar el momento, el espacio y el ambiente. Un ambiente para la nutrición, ¿cuál sería? Un espacio para la nutrición, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Porque ahorita ya hay información en todos los maestros de YouTube. Hay videos y hay materiales excelentes que rebasan y que resuelven muchas cosas, como qué son momentos, situaciones o ambientes. Pero el ambiente yo creo que es cuando tú llegas y dices, ahorita esto es una clase, este es un escenario de clase, es un escenario, es un ambiente dirigido directamente a entender que es una situación de aprendizaje. Estamos creando en este momento una situación de aprendizaje para nosotros. O ya lo sabíamos todo esto, o ya teníamos toda esta integración. Entonces, si está sirviendo para algo, este tipo de cosas hacen que estemos activando neuronas que nos están diciendo, tac, esto se acomoda con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, para que la próxima vez que yo vaya, entre a mi salón de clase, ahora vamos a resolver este problema con respecto a la nutrición. Porque, ¿qué crees? Que si no te nutres, y si no haces ejercicio, y si no descansas, y si no encuentras esa relación entre comer bien, hacer ejercicio, descansar, divertirte y meditar, si no haces esas 5 cosas, tu vida siempre va a estar que le falta algo. Entonces, esto es algo que tú debes de alguna manera mentalizar
para que dentro de tu vida cotidiana te sirva la nutrición. Ya no me interesa si te sabes o no la diferencia entre cetosas y aldosas. Cosas de esas que para qué. O sea, como para qué el alumno brillante, porque siempre lo va a ver, te vas a ver sin hasta más que tú. Porque sí nos pasa, ¿no? Hay gente, chavos, y dice, a este cuate, pues, ¿por qué ha leído? ¿Por qué le ha dedicado más tiempo? Porque le gusta. Y yo creo que ahí viene la otra parte, que también está en este esquema que es el estudiante. O sea, ¿cómo haces? Y yo les podría preguntar, ¿algo de esto les puede ser de interés? ¿Te puede servir para tu esquema, para lo que tú haces, para lo que te gusta hacer? ¿Le encuentras gusto, le encuentras sentido a tu labor docente? Porque es de lo que estamos hablando. Y si te gusta, ¿por qué lo planteas a lo mejor de una manera tan estricta o tan limitada o tan abierta, o con el juego, o con la gamificación, o con la aula invertida? ¿Cuál técnica te gusta didácticamente? Entonces ahí hay otro elemento que me llama la atención, que es justamente la didáctica crítica. La pedagogía crítica, que es decir, no importa, lo que importa es cómo estás tú manejando desde el punto de vista de tu trabajo los procesos que están integrando un concepto. Estamos conceptualizando. Pero también para llegar a la comprensión, finalmente. Por supuesto, ese es Claro, pero es a lo que vemos, o sea, es un proceso. No es porque ahorita que ya lo vimos y que ya lo estás revisando y que lo estás medio integrando, bueno, en mi caso, entonces quiere decir que esto ya lo vas a volver a repetir y ya te quedó claro que es una situación de aprendizaje. No, sino también cómo a partir de la práctica ya también puedes llevarlo al entendimiento, a la comprensión. Y otra de las cosas que, por ejemplo, ahí decías que ahorita me brincaba un poco, es que decías, bueno, los espacios, los ambientes. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos? En una de educación tradicional, te paras enfrente, empiezas a escribir, das tu clase, pero ¿por qué nunca movemos, por ejemplo, las mesas? ¿O por qué no te sientas de una manera diferente? ¿O por qué no te estás paseando? O en el momento que también te sientas con los alumnos, de repente ahí ya también les provocas otra cosa diferente de no lo sé yo solamente, sino tu participación es importante igual. Eso es también parte de cómo lo integras. O sea, todo lo hemos hecho o todo lo hacemos en nuestras clases, pero ¿a qué le llamamos cada cosa? ¿A qué le pones el nombre y apellido ya ahora sí? A ver, Ivonne, tú dime, ¿cuál es el objeto de aprendizaje que estamos discutiendo? El objeto de aprendizaje es una situación de aprendizaje. El entender más bien qué es o qué lleva o cómo se lleva a cabo una situación de aprendizaje. Y nosotros somos los sujetos de aprendizaje. Sí. Y lo que buscamos, eso me gustó mucho, que si lo llevemos justamente a cómo hacemos para que haya comprensión. ¿Por qué? Porque esto es lo que al final de cuentas buscamos en el estudiante. Por eso es de ahí que seas como el guía, o sea, tú ya sabes, tienes la estrategia, tienes una situación que le vas a presentar, pero también qué herramientas te van a llevar y no nada más que tú propongas, sino que los alumnos también te ayuden a proponer y entre ellos también haya esa colaboración para, en este caso, como mencionabas, ¿no? Enséñame y lo aprendo y esa frase, pero a mí también me gusta mucho el aprender en lugar de aprender de otro, el aprender con otros. Porque así es como también aprendes, o sea, no es nada más vengo con el experto que sea el profesor, sino también estás aprendiendo de tus propios compañeros y estás aprendiendo de todo el grupo, de la participación activa en ese espacio, en diferentes momentos, a través del análisis que se hace para llegar justo a eso y la relación que haces de tu vida cotidiana. Bueno, yo veo aquí una situación que me brinca, como dices tú. El objeto de aprendizaje desde el punto de vista de la didáctica y la pedagogía y lo que nosotros estamos en el interés de esta sesión es trabajando las situaciones de aprendizaje, porque lo que queremos es eso, que sepamos diseñar y plantear y trabajar a través de situaciones de aprendizaje, las cuales se conforman
perdón, Una sesión. sesiones, Ujú, se conforman de diferentes situaciones de aprendizaje. ujú. Y necesitamos delimitar cada situación de aprendizaje, porque, por ejemplo, cuando entramos en un objeto de aprendizaje que es la nutrición, ¿cuáles serían las situaciones de aprendizaje? Una situación de aprendizaje en primer momento en primer lugar para la nutrición, ¿qué sería? Pensar en qué, de la vida cotidiana. ¿Qué se les antoja? Lo que consumen los alumnos. ¿Qué comes? La alimentación. Ujú. O sea, alimentación y nutrición, tendríamos ahí que marcar la diferencia desde ahí, porque no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Claro. Y la alimentación se da en la célula, Así o es. la nutrición. Ujú. O la alimentación es la ingestión y la distribución de los alimentos, el proceso de digestión para que llegue a la sangre, para que se distribuya hacia cada célula y en cada célula ahí se lleva a cabo el proceso de nutrición. Y entonces estamos cambiando de escenarios. Así es. Y entonces, ¿qué tan claro puede ser el asegurar que un alumno en su momento ya está ubicado exactamente en la membrana celular, que es a lo mejor el elemento central para comprender la nutrición? Claro, pero también es otra situación de aprendizaje ahí, el poder llegar a que el alumno identifique dónde están las biomoléculas. Primero, de qué es una biomolécula y después, digo, porque yo estoy en eso ahorita y también ese es el meollo del asunto, que te dicen, es que las biomoléculas son parte de los sistemas vivos. Sí, ¿y de qué está compuesto el individuo o los sistemas vivos? Y entonces ya te dicen, es que están en las células, pero ¿en qué parte? En la membrana. Sí, es como cuando ya, pero el poder llegar a eso también es complicado. Pero Ese es el fíjate que ahorita resultado lo que- de varias situaciones. De aprendizaje, Exacto. O sea, claro. Como si tienes claro cuál es tu objetivo general, quieres cumplir con esas sesiones de aprendizaje. Hay que estar estructurando cada situación que te va a permitir cubrir ciertos elementos en el alumno hasta que llegues a cubrir todo, como toda la unidad, ¿no? Incluso una primera situación de aprendizaje es la exploración como de inicio, ¿no? Una situación de inicio donde haces una exploración diagnóstica. Hay alumnos que, como dice el maestro, pues ya les gusta y a veces nosotros detectamos que ese alumno puede ser el que ayude a sus otros compañeros, como lo comentabas también, a aprender de los otros, porque el ambiente no nada más es el sujeto, nosotros como profesores, son los sujetos que están ahí y el alumno puede ayudar al alumno, generando quizá otra situación en donde este alumno ayude a los otros compañeros o varios, ¿no? Entonces, cuando son varios alumnos, en lo personal, hago equipos, ¿no? Y él es quien guía a los demás. Es otra situación, detectando al principio con un diagnóstico, bueno, una evaluación diagnóstica. ¿Qué entiendes por nutrición? Entonces, solo comenzamos con esa pregunta y ellos desbordan ya en respuestas a la información. Vamos detectando si tienen conceptos como metabolismo, como moléculas, y es ahí donde nos damos cuenta pues hasta dónde queremos llevarlos, en qué situaciones vamos a generar posteriormente. Fíjate que me está ocurriendo algo aquí muy interesante que yo creo vale la pena que analicemos. Y lo que acaba de mencionar Gustavo, lo que también dijo Ivonne con respecto a la nutrición, nos obliga primero a estar hablando de lo mismo entre nosotros 6. Por lo que vemos no lo estamos interpretando igual. ¿Cuál es el papel de la biomolécula del tema de biomoléculas en la nutrición? Porque si tú vas a ver nutrición y no sabes biomoléculas, no le vamos a dar el mismo nivel de importancia, porque lo que estamos estudiando dentro de la nutrición, algo más amplio que sería metabolismo. Ese la abarca todo. Y el metabolismo es tanto respiración como nutrición, como etcétera. Entonces vamos a hacer nuestro análisis conceptual a partir del metabolismo. Porque el metabolismo, una parte de eso es la nutrición. Y la otra es la respiración. Y la otra es la fotosíntesis. Y lo que necesitamos es estructurar un esquema mental o un
una serie de conexiones neuronales que sean lógicas, que estén bien establecidas, que estén bien formadas con respecto a esto. Porque el curso de biología 3 en la unidad de metabolismo abarca esa temática. Entonces tenemos que hablar de lo mismo. Porque si ahorita lo hacemos y vamos a ver cómo dar nutrición cada uno de nosotros, pues lo vamos a dar diferente y esa es una dispersión. Y eso no se vale porque si un alumno no tiene claridad en eso, pues jamás le va a encontrar chiste ni curiosidad, ni sentido, ni nada. Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo, de ahí la importancia de que digamos, por ejemplo, hay uno sobre la nutrición, ¿cuál es el punto de partida para que aprendan nutrición? Otro problema. Célula, membrana, porque el concepto de célula en el alumno también es muy ambiguo. Para nosotros yo creo que también yo les podría preguntar qué es la célula y cuál es la imagen en la pantalla mental que aparece cuando hablas de célula. Que la célula no es materia, la célula es proceso, igual que la vida. O sea, nosotros humanos no somos materia, somos procesos. Y si partimos desde ahí, entonces ya estamos tomando física, ya estamos tomando energética, ya estamos tomando una serie de elementos que nos hacen pensar que podemos construir un esquema de vida, de individuo, que lo lleve a la célula, pero en el contexto que necesitamos que lo haga. Y la pregunta sería, ¿cuál? Yo les pregunto, ¿cómo le hacemos? Díganme ideas. ¿O cómo le hacen ustedes? Porque asumes que el alumno sabe, y cuando dice célula, había un alumno que decía, hazme una célula. Como un huevo. Y su núcleo. Ya. Ahora hazme una célula de perfil. Claro. Pues sí, no. De perfil, Pues porque sí. mira volumen, o sea. Bueno, tienen es un que es esquema desde muy ahí pobre. cuando tú les empiezas a explicar y cuando ven un tejido, y además es como si lo pones, por ejemplo, un topper con varias uvas. No todas están en la misma disposición, sino hay unas uvas que están horizontales, verticales, diagonales, etcétera. Entonces, cuando haces un corte, lo que tú estás viendo, justamente sí son células del mismo tejido, pero no tienen la misma forma. Entonces, desde ahí ya estás así como de, ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces, para un alumno de bachillerato, ¿qué haces? ¿O cómo le hacemos? Díganme cómo, discutamos cómo le hacemos. Lo que decía Sandy hoy de que examina al microscopio cómo se mira, ¿no? O sea, ver al microscopio es la solución. No. ¿Ver a las células o cómo? ¿Cómo haces interesante el concepto para el alumno? Para que pueda entender metabolismo. Tienes que partir de su vida cotidiana. Componentes del agua. ¿Cuál es su vida cotidiana? ¿Quién está en el agua estancada? Entonces, por ejemplo, empezar con esa parte, ¿no? ¿Qué hay? ¿Y por qué le puede ser interesante el agua estancada y no algo propio? Bueno, pensando en el agua estancada, porque como es tiempo de lluvia, van a encontrar varios chapitos. Algo propio como... Yo les trato de plantear una situación a los alumnos en el sentido de que no razonamos. Porque les decimos, bueno, ¿qué crees? Que para que una célula esté activa, esté viva, esté funcionando, necesita estar en un medio acuoso. Si la célula no está en un medio acuoso, entonces no vive. Ese es un requisito de la teoría celular, si tú quieres, muy sofisticado, muy difícil. Desde ahí empiezan nuestros problemas de conceptualización para la célula. Que la célula tiene que estar en un medio acuoso. ¿Qué es el medio acuoso? ¿Cómo le haces para que la célula esté en... ¿Dónde está tu medio acuoso? Aquí hay un medio acuoso en la cavidad bucal. Hay otra cosa. ¿Dónde más? Sí. Si te metes el dedo por acá, digo, porque hay moco, y entonces empiezas a plantearle situaciones que les pueden ser de interés y que pueden hacer de por qué la célula debe estar en ciertas condiciones o en cierto ambiente.
¿Y qué pasa cuando ya no tomas agua? ¿Y qué pasa cuando y empiezas a plantearle situaciones, ahora sí que situaciones concretas, a través de la cual puedes construir un problema interesante para que el alumno se lleve, o todos los que estamos aquí, ojalá que lo podamos hacer como biólogos y como gente que estamos trabajando. Lo mismo, ¿verdad? Una actividad a través de la cual el alumno comprenda qué es una célula. Para mí, número uno, el medio acuoso. Está bien difícil que lo entiendan. ¿Cómo se lo planteas? Pues quítale el medio acuoso y ¿qué pasa? ¿En qué momento se te quita? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene problemas lacrimales? Pues se le hace la... Y entonces empiezas a razonar por qué hay moco aquí. Bueno, también la otra es cuando, por ejemplo, hay algunos alumnos que de repente hacen algún tipo de ejercicio y también te dicen, bueno, pero ¿por qué cuando hago el ejercicio me aumenta la temperatura? ¿Por qué me da sed? ¿Y por qué tengo que tomar en lugar de agua también algunas bebidas con electrolitos? Entonces, desde ahí también, a ver, ¿y qué es un electrolito? ¿Cómo llega esa agua para que puedas hidratarte? O sea, no nada más es tomarlo y ya te llegó al estómago, sino ¿a dónde se va? Justamente a las células. En el video que hicimos cuando hicimos Ajá. este tema de biología 3, ¿se acuerdan que trabajábamos desde diferencia la entre nutrición. nutrición y alimentación? Ajá. Y luego ya entraba la digestión y dentro de la digestión pasaba a la sangre, al torrente sanguíneo y ahí empezaba a distribuirse hacia las células para que la membrana en su momento pudiera identificar qué tipo de sustancias pasan al interior y por qué mecanismos. Y entonces yo pienso que por ahí iría la construcción de lo que es la nutrición. También lo de la torta antes a este ¿Lo de la qué? ejemplo, la torta de jamón. O de otro video que esa grabamos es que otra, también era otro esa es proceso. otra, Estaría bonito que lo vieran. esa es otra Un forma. ejemplo que se hizo con la, ¿sí Muy- te acuerdas, no? De la torta de jamón y cómo estaba compuesto y si tenía carbohidratos, lípidos, pero se metió el concepto de Pero nutrición. entonces, ¿cómo A nivel celular. armamos el concepto? O sea, conceptualmente, ¿qué necesitamos que el alumno maneje? Estamos de acuerdo en que, número uno, problema y todo esto, medio acuoso. Ese medio acuoso con determinadas condiciones de isotonía, porque no puede ser ni hiper ni hipo. O sea, Sí. una isotonía que le permita a la membrana estar activa, pero el problema de la membrana ya es un problema, Claro. que es Sí, una y es membrana. exacto, es complejo. Y cuando porque le además empiezas a decir, transporte. ¿cuál es la membrana que manejamos cotidianamente que nos puede servir de ejemplo? ¿Cómo? No te ¿Qué entendí. tipo de membrana? ¿Cuál ¿Las membrana membranas está celulares? en contacto con el alumno? No, Ah, la membrana. Ah, pues la membrana que separa la yema de la clara del huevo. ok. Esa es una membrana. Membrana. Y la membranita que está por afuera, abajito del cascarón, esa es otra membrana, porque ya no tienen el concepto de membrana. Y no tenemos a veces cómo asociarlo a algo que conozca. En el pollo. Yo lo estaba pensando Cuando en le la estás persona, quitando. dije, ¿dónde? La membrana, pues, la que- No. ¿Bien? No, de aquí, la membrana, ¿no? Pues lo recubrito a la nariz. Con otra membrana, así que se Cubrimiento de necesita. la nariz. ¿Cómo? Sí, la mucosidad, pero aquí, o sea, tenemos un epitelio aquí, que es el interno. Pero el epitelio es un tejido con células. O sea, nosotros estamos resolviendo el problema de la membrana. Y que la célula está justamente ahí, en el medio acuoso, para que puedan entrar y salir cosas sin problema. Y luego ya darle sentido al transporte activo, a la pinocitosis, a la vagosis, qué sé yo, cuál otra cosa. Teníamos otro caso, la diabetes. Todo el mundo conocemos algún diabético o somos diabéticos o algo pasa con la diabetes. No, pero sí tengo antecedentes, ¿no? Bueno, la diabetes es una situación interesante porque ahí puedes ver medio acuoso. ¿Cómo es que llega el medio acuoso? El azúcar y no entra. ¿Qué pasa con la insulina? No sé. Situaciones de problematización que tienen que ser, fíjese qué difícil es estar en una clase y ser conscientes de que estamos trabajando aquí, no aquí, no en el concepto y la memorización, estamos trabajando en la reestructuración de los esquemas mentales que están dando resultados concretos a hacer un aprendizaje con un alumno, a crearles este conflicto cognitivo de Ausberg,
que permita que el alumno vaya integrando la información de manera interesante, atractiva, motivante, todo lo que piden y mencionan todos los cánones, y se dice así, Sí. que a veces no nos llevan a resolver nuestro trabajo docente. Entonces, aquí ya viene la pregunta con respecto a lo que nos trae aquí. ¿Qué pasa cuando estamos dando la clase? ¿En qué momento sí sincronizamos a todos y en qué momento se nos va? Y se nos va y si son 20, pues ¿cuántos realmente están entendiendo de lo que estamos hablando? Cuando somos 6, pues no hay tanto pex. Pero cuando son 20 y los 20 tienen diferentes situaciones porque ya embarazó a una, porque no comió bien, o porque el tío, porque el perrito, porque cada quien tiene un mundo distinto, pues desde ahí ya viene la otra parte, ¿no? Cuando vas a entender que una membrana, pues es lo que separa la yema de la clara del huevo, y que la puedes tener en la mano, porque si tú en alguna vez haz la práctica, o sea, vívelo. Ahora que estábamos en línea, hacían eso, de ahora ve por el huevo, sácalo, siente la membrana, para que vea lo que es una membrana, porque el nombrecito hasta es raro. No le puedes decir, pon las membranas para la fiesta, o sea, los globos. O ponte la membrana en el pene para que evites problemas, o sea, condón. Y eso sí que le es representativo y significativo. Tienes actividad sexual, pues es una membrana para quitarte muchos problemas. Nada más que es una membrana que nada tiene que ver con la membrana plasmática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una membrana. Y es una membrana que sí tiene mucho significado. Y entonces de ahí te agarras. O de otra, sí, como la de que quieras, anclaje, ¿no? Las analogías le sirven mucho en esta situación. Siempre y cuando lleves la claridad de decir, para la nutrición es en la célula. Y el nutriólogo, pues yo no sé por qué le llaman nutriólogo. ¿Sí te lleva hasta la célula? Porque es una dieta. Es que, ¿sabes qué? Eso es lo que, otra vez, a mí me metes en mucho conflicto contigo. De decir, por ejemplo, estábamos ya en la membrana, de membrana celular. Y entonces, de repente llevarlo sí a esa analogía, pero macro, ¿qué tan conveniente es? Porque también tendríamos que ver los diferentes tipos de membrana, tanto de una procarionte como de eucarionte, o de algún organelo membranoso. Ahorita nada más es esto. Yo me quedé con eso cuando de repente empezaste a hablar de la membrana del huevo. Entonces dije, bueno, si nosotros se supone que tenemos un determinado conocimiento y luego el alumno le empezamos a jugar entre lo micro y lo macro, ¿qué tan conveniente es que realmente, o sea, o te sigues en ese tono? ¿Cómo le haces para resolver eso? Es que yo les pongo imágenes por ejemplo, una membrana no lo que tú haces específicamente. Yo me refiero a cómo manejas la idea. Es que no la tenemos la claridad, claro. De veras que cada quien lo interpretamos distinto. Ahí es donde está el meollo. O sea, sí, y a ti te van a dar 2 días antes el tema. Ah, bueno, sí, también. Ese es el otro problema, para que te pongan a ver si realmente lo puedes resolver en 2 días. Y te dijeran, tienes 2 meses y tienes tiempo. Sí, no. Pasaría lo mismo, porque al final de cuentas la Lo dejas al preparación que final. tienes no la vas a modificar ni en un mes ni en un año, ni nada. O sea, pues la tienes, y hay veces que hay profesores que son así, que repiten la clase 100 veces. Igual. 100 generaciones distintas la misma clase. Pero bueno, a lo que vamos es a eso. Si necesitamos un esquema básico conceptual al cual queremos que todos los alumnos lleguen. ¿Cuál es nuestro esquema básico conceptual en este? Es esta parte, ¿no? ¿En qué campo entra en la pedagogía crítica? Usa la didáctica, usa la neurociencia, usa la neurodidáctica, cómo lo gamificas, cómo le haces, etcétera. Pero ahorita, ¿cuál es el esquema básico que nos permite armar todo lo demás? Porque, ¿por qué entras en conflicto? ¿Por qué te digo que un condón es una membrana también, no? ¿Será o no será? No importa. Lo que importa es que tengas varios conceptos, digamos, o sea, ¿qué relación hay entre el condón y la membrana de la yema del huevo y la membrana? ¿Qué otras membranas hay en la farmacia? No sé, búscame conceptos apegados a membranas. ¿Cuáles? ¿Qué membranas? ¿Las alas de los murciélagos? Las membranas interdigitales entre las alas de los murciélagos. Sí.
También. Y entonces tienes que conceptualizar una imagen mental concreta de la membrana plasmática para poder entender tanto la respiración como la nutrición, como la función, como lo que quieras. De ahí la importancia de este concepto, incluso de la diferencia entre procariotes y eucariotes, porque si vas a ir a diferenciar la membrana del procarionte y del eucarionte y de los procariontes, los extremófilos y los que no lo son, etcétera, pues hay un mundo de información claro, que no ¿para acaba. qué? O sea, como ¿para qué? Y si tú les hablas de las membranas que están ocasionando las bacterias que están en la garganta que tienes cuando estás enfermo y que te da la fiebre, y entonces empiezas a armar una situación de aprendizaje con momentos, espacios y ambientes muy concretos, muy interesantes que le pueden ser de mucha utilidad a una. Que no lo dispersas tanto con una enfermedad de algo que con quién estás enfermo. ¿Qué tiene que ver la membrana con la... Claro. Con el ¿cómo se llama? El aureus, el Estafilococo. O algo así. Y entonces empiezas a tomar lo que hace. A mí me gustó mucho el aprendizaje por módulos más que por temas. Que era lo que hacía y que mal también creo yo, hasta donde sé, porque yo he visto egresados de la UAM que tampoco son así tan buenos. Oye. Bueno, algunos, o sea, no todos. Ya sabes. Porque el concepto de la Ay, era muy similar a lo que era el Es modular, sí. Es CCH. modular. Tenía muchas similitudes y por desgracia jamás lo pudimos hacer real. Y como estamos en una institución que tiene un discurso pues interesante, pero una realidad, un currículum oculto, desastroso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponernos de acuerdo entre varios para dar mejores clases sin sacar alumnos similares. Porque lo interesante de todo esto sería que después de que hayamos terminado el curso, hiciéramos una evaluación con los alumnos para ver si todos pueden tener un nivel de conceptualización similar. Para que esto sea una pequeña investigación de cómo sería la biología. Porque ya ni siquiera debería de llamarse biología, ciencias de la vida. Es un concepto más interesante que biología. Biología se quedó hace algunos décadas. Y en muchos países que sí tienen actualización real y fundamentada, le llaman ciencias de la vida o otro nombre, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, no ciencias de la salud, que es otra cosa. Pero bueno, creo que de alguna manera esta era la intención de estas sesiones para que pudiéramos ir como partiendo de cómo vamos a organizar el curso, porque tenemos que hacer planteamientos concretitos y tener la claridad y irlo practicando en nuestras clases. O sea, yo les invitaría a que la próxima clase que diéramos, o el próximo tema, por ejemplo, si ya terminaste nutrición y ahora vamos a ver respiración o no sé con qué sigamos, pues no nos vayamos, es que tenemos que sabernos las 10 enzimas de la glucólisis porque es el tema. O sea, ¿cómo le damos una glucólisis en este esquema? ¿Cómo le damos después la respiración aeróbica y la mitocondria y toda esa parte de ahí? ¿Y qué necesitamos del concepto de célula para poder hablar de, no de nutrición, célula, de metabolismo, de cosas, y tampoco, metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo, y el catabolismo, y empiezan a recitarte todo lo que no entienden, no entendemos. Sí. Oye, por ejemplo, ¿ya tienes fechas más o menos para los cursos? Pues eso lo vamos a definir entre todos. O sea, a mí me gustaría que sí lo pudiéramos. Sí, interanual, intersemestral, o sea, ya me preocupé. Sí, interanual. Yo estaba pensando en esto, no sé qué les parezca. Si seguimos trabajando de aquí a enero, bueno, que ya nada más falta octubre y noviembre y diciembre, creo que hasta el 19 de enero empieza el próximo semestre. Entonces tendríamos tiempo suficiente para empezar el primer curso en el periodo dentro de las clases, teniéndolas como lo hicimos en línea, como le hacemos ahí donde hemos trabajado una sesión cada determinado tiempo, aunque nada más seamos 8 o
o 9, creo que el mínimo son 8. Entonces sí tendríamos que buscar la manera de que, por ejemplo, hagamos bien los análisis conceptuales como el que estamos planteando en este momento, para que a partir de aquí le vayamos encontrando y se lo podamos compartir a lo mejor nada más vamos a hacer nosotros los que tomamos esos cursos. Como nosotros los vamos a impartir y a la vez los vamos a tomar, pues entonces qué chido, porque vamos a tener una preparación que nos va a llevar a procesos de conceptualización muy ricos. Digo yo, ¿no? Porque sí, definitivamente la universidad no nos da este tipo de preparación. O sea, yo insisto en que los cursos que ahora vamos a ver el de macramé y que el de carpintería y de fotografía, o sea, hemos caído hasta en eso. Los de respiración. Pero bueno, pues entonces aquí ya nada más, No, si quieres, pero este es tu espacio. ¿Quieres manzana? No, para que todo Bueno, siempre. Qué bueno. Ahora imagínate que a todo esto le podamos agregar lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, yo no puedo prescindir de los materiales que tenemos en línea y demás porque ayudan mucho. O sea, hay que mejorarlos, hay que realimentarlos y eso sería otra de las ventajas de trabajarlo, porque eso nos ayudaría mucho. Qué bueno, La ¿eh? guía y los videos. ¿Cuál le cambió la cámara? ¿Nos compartirían esa guía, Biología 3? Sí, claro, ya se los hemos compartido, pero yo creo que sí sería bueno armar ya el espacio en Moodle y ahí poner los materiales. Porque al final de cuentas, Que la suba al WhatsApp. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno. Pero la mandó entonces el correo. Yo me acuerdo. Mira, aquí está Ivone, Sandy, Hola. Vale. Vale, que creo que no la conoces, a Gustavín, que no lo conoces, y también a Nancy. Y yo, Ay, yo. Y en línea está Gustavo. Está la maestra Casas. Estuvo bien. Nueve, ¿no? Porque ahorita son ¿Sí vas a comentar algo? Gustavo 7, 9 porque entró el Ingrid y La página de los libros. No, pero hace ratito lo comentamos porque estamos pensando cómo conseguir el servidor para almacenar toda esa información. y venderlo a peso. Irlo a vender a Tepito. Claro. Iba a mandar. ¿Ya la mandaste por? Me voy a mandar. Para que Sí, tengo una señora. Saludos Gracias, a todos. saludos. Gracias. no entró, cámara. No, mira. Ahí está. Tengo muchas imágenes. Ahí está. Ah, ya. Chao, chao. Pero entonces sí, a lo mejor valdría la pena que pensáramos en esa opción de que empecemos los cursos en enero, en el próximo semestre. Prepararlo de aquí, allá, porque de hecho ya los tenemos. O sea, todo esto que estamos ahorita planteando, pues es el resultado de lo que hemos trabajado casi en los cursos que hemos impartido. La mayoría de ustedes ha estado, ¿no? Tú has estado, creo que en todos. No me das La una mayoría. Estuvo bien. Tú también has estado casi en todos los que hemos dado, ¿no? 2 años para acá. Sí. ¿Tú cuántos años tienes aquí? 2 años. 2. ¿Y tú, Valen? 4. No, pues sí, también son. Todavía. Ahora, mira, yo creo que el hecho de que se abra la posibilidad de concursar en plazas de carrera,
pues debe de ser un elemento muy motivante para aprender a dar buenas clases y compartirlas y abrir estos espacios que es de lo que realmente se trata, ¿no? Porque aunque pues estemos preparándonos para las plazas, en algún momento van a salir hacia todos, aunque estén un tiempo como con profesores hija, pues al momento que se abran. Y qué bueno que ya le dieron más peso a la prueba didáctica, porque ya no es tan importante el currículum como las pruebas, la de conocimientos y la didáctica. Entonces, hacer un buen análisis del tema, análisis conceptual en el examen de conocimientos, una buena clase, ya la hiciste. Aquí Y, por está. ejemplo, él le preguntaba y apenas va a ser el filtro. Yo le digo que todo esto que estamos comentando tiene que ver. Lo que pasa es que el filtro va más hacia lo conceptual. Sí, Casi, bueno, pero casi también no esta consideran la... cuestión de ¿Apenas vas a inicio, presentar el desarrollo, cierres. Yo cuando llegué me dijeron, a los 15 días lo presentas. A mí también, Y así como, ¿y te vas a hacer bulla? ¿De dónde? Y dije, ¿Dónde? ¿dónde? Lo que pasa es Pero a mí me que ayuda mucho que trabaja con la mesa. Bueno, voy a parar ya Sí. al año, la grabación para que no se haga tan... ¿Te dijeron? no, me dijeron, hazlo tienes que cumplir un año y lo haces. León seguía que cumplía el año, me dieron horas administrativas.